¿Crees que las mesas navideñas de los años 50 se limitaban al jamón y a tartas elegantes? Nada más lejos de la realidad. Las amas de casa de aquella época estiraban cada moneda para crear una Navidad tan especial que sus hijos la recordaban durante todo el año. Platos tan esperados que los niños tachaban los días del calendario hasta que llegaba diciembre. Hoy nos adentramos en una selección de comidas navideñas económicas que se preparaban en los años 50 y que los más pequeños adoraban hasta el punto de pedirlas una y otra vez. Las bolas de palomitas eran uno de los grandes protagonistas de las mesas navideñas de la década. Se elaboraban con maíz recién hecho, jarabe de maíz y mantequilla, todo mezclado mientras aún estaba caliente. Las madres preparaban enormes cantidades en el fogón y vertían el almíbar pegajoso sobre montañas de palomitas blancas antes de moldearlas a mano en formas perfectamente redondas. Los niños se reunían en la cocina, untándose las manos con mantequilla para poder ayudar antes de que la mezcla se endureciera. El olor a azúcar tostado y maíz caliente impregnaba la casa durante horas. Algunas madres añadían colorantes para crear versiones rojas y verdes que brillaban bajo las luces del árbol. Otras decoraban las bolas con trocitos de bastón de caramelo. Eran dulces baratísimos. El maíz costaba poco, el jarabe siempre estaba en la despensa y la mantequilla rendía para muchas tandas. A los niños les encantaba el crujido dulce y acabar con los dedos pegajosos. Estas bolas demostraban que la magia de la Navidad no dependía del dinero, sino de la imaginación y de las ganas de compartir. El caramelo de cinta aparecía en cuencos de cristal sobre las mesas auxiliares de muchos hogares. Sus delicadas espirales rojas, verdes y blancas reflejaban las luces del árbol como si fueran vitrales comestibles. Se compraba por muy poco dinero, lo que lo convertía en un pequeño lujo asequible que se mostraba con orgullo. Los niños elegían cuidadosamente su color favorito y rompían un trozo para dejarlo derretirse lentamente en la boca. Las finas tiras crujían entre los dientes, anunciando que las fiestas habían comenzado. Muchas abuelas reservaban recipientes especiales solo para este caramelo, y rellenarlos era parte del ritual. No necesitaba frío y duraba semanas, así que también servía como decoración. Los niños cogían piezas a escondidas, dejando huellas pegajosas como prueba. Representaba el placer sencillo de los años 50, bonito, barato y compartido con cualquiera que entrara por la puerta. Las galletas de azúcar convertían las cocinas en auténticas fábricas de alegría cada diciembre. Las madres preparaban una masa básica con mantequilla, azúcar, harina y huevos, ingredientes baratos que siempre había a mano. Los niños se agolpaban alrededor de la mesa con rodillos y moldes en forma de árboles, estrellas, campanas o caras de Papá Noel. De una sola masa salían docenas de galletas, alargando la magia durante varios días de horneado y decoración. Cuando se enfriaban, comenzaba la diversión con glaseados de colores y virutas que transformaban las galletas sencillas en pequeñas obras de arte. Los niños defendían sus creaciones con orgullo, discutiendo quién había hecho la estrella más bonita. Estas galletas se guardaban en latas para los vecinos, se llevaban a reuniones comunitarias y se dejaban para Santa. La receta se transmitía de madres a hijas sin necesidad de escribirla, aprendida por memoria y tacto. Costaban casi nada, pero creaban recuerdos incalculables. El chocolate caliente con nubes era la bebida que devolvía el calor a las manos heladas tras las jornadas de trineo en los inviernos de los 50. Se preparaba en casa con cacao en polvo, azúcar y leche, calentados lentamente hasta que el vapor empezaba a subir. El aroma intenso atraía a los niños desde el exterior, con las mejillas rojas y la nariz goteando mientras se quitaban guantes y botas mojadas. Las tazas se llenaban hasta arriba y se coronaban con malvaviscos blancos que se derretían poco a poco. Algunas madres añadían un toque de vainilla para hacerlo especial. Todo costaba céntimos, una lata de cacao rendía para muchas tazas y las nubes eran baratas. Los niños se quemaban la lengua por la impaciencia y luego reían con bigotes de malvavisco. Esta bebida se convirtió en símbolo de la mañana de Navidad y de las fiestas alrededor del árbol, demostrando que el confort no necesita lujos. El dulce conocido como Divinity era una de las joyas navideñas que muchas amas de casa del sur y del Medio Oeste perfeccionaban con paciencia. Se hacía con azúcar, jarabe de maíz y claras de huevo batidas hasta formar picos suaves como nubes. Requería tiempo y un día seco para que cuajara bien. Las madres miraban el parte meteorológico con nervios, sabiendo que la humedad podría arruinarlo. Los niños observaban fascinados cómo la batidora transformaba ingredientes simples en una masa blanca y brillante que mantenía la forma al caer sobre papel encerado. Se añadían nueces o pacanas picadas y a veces colorantes suaves. Era extremadamente dulce, se deshacía en la boca antes de que el fruto neco aportara contraste. Cada pieza se colocaba a mano, convirtiendo el proceso en un acto de cariño. Aparecía en bandejas navideñas y cajas de regalo para maestros. Los niños sabían que era especial, reservado solo para esas fechas.
El turrón de cacahuete se rompía en fragmentos dorados sobre las encimeras mientras las madres practicaban la alquimia de convertir azúcar y frutos necos en un tesoro crujiente. Solo hacía falta azúcar, jarabe de maíz, mantequilla, bicarbonato y cacahuetes rozos, ingredientes baratos que rendían kilos de dulce. Se calentaba la mezcla hasta alcanzar el tono ámbar perfecto y se vertía burbujeante sobre bandejas engrasadas. El bicarbonato creaba burbujas que daban la textura ideal, crujiente pero no duro, dulce sin empalagar. Los niños esperaban para romper trozos aún templados. Se conservaba durante semanas en latas, ideal para regadar sin gastar mucho. Algunas recetas llevaban sal para realzar el sabor, otras variaban los frutos necos. Era un ejemplo de ingenio doméstico, convertir lo sencillo en algo impresionante. Los cuadrados de fudge de chocolate apilados en bandejas festivas eran el orgullo de la repostería navideña. Las madres removían con cuidado azúcar, cacao, mantequilla y leche evaporada, vigilando el punto exacto para que cuajara bien. Había que prestar atención constante, un descuido y el resultado se estropeaba. Los niños aprendían paciencia viendo cómo se comprobaba la consistencia con agua fría. Una vez vertido en moldes engrasados, se convertía en bloques brillantes que se cortaban en cuadrados perfectos. Algunas versiones llevaban nueces, otras incorporaban crema de malvavisco para una textura más suave. Costaba poco, pero sabía como a un dulce de confitería fina. Las recetas se guardaban como tesoros familiares, transmitidas con notas escritas a mano. Los frutos necos caramelizados brillaban como joyas en cuencos de cristal durante las celebraciones. Su capa dulce capturaba la luz y tentaba a cualquiera que pasara cerca. Con nueces, pacanas o almendras, azúcar, canela y claras montadas, las amas de casa creaban bocados irresistibles. Se horneaban hasta que el recubrimiento se volvía crujiente. Los niños robaban puñados cuando nadie miraba, atraídos por el aroma de especias y azúcar tostado que llenaba la casa durante horas. Eran baratos, sobre todo si se compraban a gubena, pero parecían sofisticados. Se regalaban fácilmente y duraban semanas, multiplicando un presupuesto modesto. Las galletas de jengibre desfilaban por las bandejas de horno anunciando que la Navidad había llegado. La masa, cargada de melaza, jengibre, cínamo y clavo, transformaba ingredientes comunes en algo especial. Los niños recortaban las figuras con concentración y las decoraban con pasas, glaseado y botones de goma. La masa permitía reutilizar los restos sin perder sabor, así que nada se desperdiciaba. El calor del horno envolvía la casa. Algunas familias creaban auténticas familias de jengibre, otras colgaban las galletas del árbol con cintas hasta que alguien no podía resistirse. Las galletas de jengibre exigían paciencia antes de decorarlas, enseñando a los niños que las cosas buenas llegan a quienes saben esperar. Eran dulces humildes, casi gratuitos, pero capaces de mantener a los pequeños entretenidos durante horas. El helado de menta con bastón de caramelo era la sensación rosada y rayada de las fiestas. En los años 50, muchas amas de casa lo elaboraban a mano en heladeras de madera colocadas en el patio, rodeadas de hielo y sal gruesa. La base era una crema de vainilla sencilla, enriquecida con nata extra. El toque especial llegaba al añadir caramelos de menta triturados que creaban vetas rojas sobre el fondo blanco. Los niños se turnaban para girar la manivela, con los brazos cansados, pero la emoción creciendo a cada vuelta. Los bastones de caramelo eran baratos, sobre todo tras las rebajas navideñas, aunque las madres previsoras los compraban incluso a precio normal. Al congelarse, los trocitos de menta se ablandaban ligeramente, manteniendo un crujido sorprendente. El helado se servía en bolas generosas que se derretían despacio, liberando una frescura intensa. Algunas familias intensificaban el color con unas gotas de tinte rojo. Aparecía en cenas festivas y en incursiones nocturnas al congelador, demostrando que lo casero siempre sabía mejor cuando se hacía con cariño. El relish de arándanos y naranja decoraba las mesas navideñas como una joya brillante. Las madres trituraban arándanos frescos y naranjas enteras, incluida la piel, en molinos manuales hasta obtener una pulpa roja salpicada de ralladura. Se añadía azúcar en abundancia y la mezcla reposaba toda la noche para que los sabores se integraran en un equilibrio ácido y dulce. Incluso los niños que detestaban la salsa enlatada devoraban esta versión, poniéndola sobre el pavo o repitiendo cucharadas a escondidas. Costaba poquísimo, una bolsa de arándanos y unas naranjas rendían varios cuencos. Además se preparaba con antelación, liberando tiempo y horno en Navidad. Su color animaba la mesa y su sabor cortaba la pesadez de otros platos. Algunas familias añadían nueces o un chorrito de licor para adultos. Era la prueba de que lo fresco superaba a lo procesado, incluso con presupuestos ajustados. La mañana de Navidad, los rollos de canela llenaban la cocina de un aroma tan irresistible que los niños saltaban de la cama antes de que los padres terminaran el café. La masa se dejaba preparada la noche anterior, fermentando lentamente en frío. Al amanecer, se estiraba, se untaba con mantequilla blanda y se cubría de azúcar moreno y canela hasta parecer tierra dulce.
Se cortaban los rollos, se colocaban en moldes engrasados y se horneaban mientras los regalos se abrían a toda velocidad. Recién hechos se bañaban con un glaseado sencillo que se colaba en cada pliegue. Harina, levadura, mantequilla y azúcar costaban casi nada, pero el resultado era puro placer. Pegajosos, calientes y perfectos para el caos de la mañana. Los niños los comían de pie, con el glaseado escurriendo por la barbilla. Se convirtieron en el sabor inseparable de la Navidad. Las galletas con forma de bastón de caramelo se extendían por las bandejas como pequeños bastones comestibles, con sus rayas rojas y blancas anunciando que la fiesta había llegado. Las madres dividían la masa básica de galletas, teñían una parte de rojo y dejaban la otra blanca. Los niños ayudaban a formar cordones finos de cada color, los retorcían y les daban forma curva. Era un proceso caótico, pero el resultado parecía de pastelería profesional. Al hornearse, la masa se volvía crujiente y desprendía aroma a menta. Algunas recetas añadían extracto para reforzar el sabor. Se guardaban en latas para regalar, se servían en fiestas o se colgaban del árbol como adornos. Costaba muy poco, pero su efecto visual competía con dulces caros. Los niños rogaban participar, orgullosos de su trabajo minucioso. El ponche de huevo casero era la bebida cremosa por excelencia de las celebraciones. Se preparaba en grandes cuencos, separando huevos frescos. Las yemas se batían con azúcar hasta quedar pálidas y espesas, mientras las claras se montaban a punto de nieve. Se añadía leche entera y nata y finalmente se incorporaban las claras con cuidado hasta lograr una textura ligera. Se rallaba nuez moscada por encima, perfumando cada sorbo. Los niños lo tomaban sin alcohol, aunque les encantaba tanto como a los adultos su versión con ron o bourbon. Aparecía en decoraciones del árbol, Nochebuena y brunch festivos. Hacerlo requería tiempo y fuerza, pero el resultado superaba cualquier versión comprada. Las amas de casa que dominaban la receta ganaban fama en el vecindario. Su riqueza envolvía la boca y hacía sentir abundancia. El pan de dátiles y nueces salía del horno en forma de hogazas oscuras y densas, llenas de fruta y nueces crujientes, que se cortaban finas y se untaban con queso crema. Los dátiles se remojaban en agua hirviendo hasta quedar melosos, luego se mezclaban con una masa sencilla de azúcar moreno y huevos. No llevaba ingredientes caros, solo básicos de despensa y dátiles comprados a granel. Horneado en moldes o latas, desarrollaba una corteza caramelizada y un interior húmedo. A los niños les encantaban los trozos dulces entre bocado y bocado. Se preparaban varios panes para regalar, envueltos con cuidado. Duraban semanas y mejoraban con el tiempo. Servido en desayunos o meriendas, representaba ese lujo práctico tan típico de la Navidad de los 50. El maíz caramelizado llenaba grandes cuencos en las reuniones, desapareciendo más rápido de lo que se podía reponer. Las palomitas recién hechas se extendían en bandejas mientras se cocinaban mantequilla, azúcar moreno y jarabe hasta lograr un caramelo oscuro. Se vertía caliente y se mezclaba rápido para cubrir cada grano antes de endurecer. El horneado secaba la capa en una cáscara crujiente que se rompía entre los dientes y se pegaba deliciosamente. Algunas recetas añadían cacahuetes para hacerlo más contundente. Los niños rondaban la cocina esperando los restantes del fondo de la bandeja. Era baratísimo de hacer, pero se consumía tan rápido como los dulces caros. Enlatado o bolsado, se convirtió en un regalo muy apreciado. Las galletas Spritz salían de las prensas metálicas en forma de lazos, rosetas y árboles tan mantecosas que se deshacían en la boca. La masa llevaba mantequilla, azúcar, yemas y harina, lo justo para mantener la forma. Los niños miraban fascinados cómo se cargaba la prensa y se formaban galletas perfectas con solo apretar. Requería fuerza y práctica, algo que las madres dominaban. Parte de la masa se teñía de rojo o verde, otras se espolvoreaban con azúcar de colores. Se conservaban semanas, ideales para recibir visitas. Delicadas pero consistentes, demostraban que con ingredientes simples y el utensilio adecuado se podían lograr resultados de pastelería. El bizcocho de cóctel de frutas era el deserte que convertía una simple lata en algo digno de celebración. Se mezclaba el contenido completo de la lata con una masa básica de harina, azúcar, huevos y bicarbonato. La fruta se repartía por el interior creando sorpresas dulces, mientras el jugo mantenía la miga yugosa. Algunas veces se añadía azúcar moreno y coco por encima, formando una capa crujiente. A los niños les encantaba descubrir las frutas en su porción. No necesitaba cobertura, aunque podía servirse con glaseado o nata. Una sola lata, muy barata, rendía para muchas personas. Aparecía en comidas comunitarias y cenas familiares, demostrando que lo práctico y lo casero podían convivir perfectamente. El bizcocho de calabaza amarilla era puro consuelo sureño, horneado hasta quedar dorado, transformando la calabaza de verano en un plato lo bastante contundente para las fiestas de invierno. La calabaza se cortaba en rodajas y se cocía hasta quedar blanda. Luego se machacaba con huevos, mantequilla y azúcar hasta lograr una textura casi de flan.
Por encima se añadían galletas saladas trituradas que al hornearse formaban una costra crujiente en contraste con el interior cremoso. El dulzor natural de la calabaza se intensificaba con la cocción, haciendo que incluso los niños aceptaran un plato de verduras. Algunas versiones incorporaban queso para un toque más salado, otras reforzaban el lado dulce. Podía prepararse con antelación y solo necesitaba horno antes de servir. Representaba la tradición sureña de tratar las verduras con el mismo mimo que un deserté, usando mantequilla y huevos para convertir algo humilde en memorable. El pudding de maíz era hospitalidad sureña convertida en flan, elevando el maíz en conserva a la categoría de plato navideño. Se mezclaba maíz cremoso con huevos, leche, mantequilla y azúcar, a veces con un poco de harina para ayudar a que cuajara. Se horneaba lentamente hasta que la superficie quedaba dorada y el interior suave, para servir con cuchara. Su textura quedaba entre pan de maíz y natilla, densa pero cremosa, con granos enteros que estallaban en cada bocado. Algunas familias añadían chiles picados para profundidad salada, otras preferían la sencillez absoluta. Había que controlar bien el horno, porque un exceso de calor estropeaba los huevos. Las abuelas sabían el punto exacto, cuando el centro aún temblaba ligeramente, pero se afirmaría al reposar. Era la prueba de que los básicos de la despensa podían convertirse en comida de celebración sin gastar de más. Hoy aparece de vez en cuando, pero en gran parte se ha perdido. Las remolachas al estilo Harvard aportaban una elegancia color carmesí a las mesas festivas. Su glaseado agridulce brillaba bajo las luces del comedor. Se cortaban remolachas cocidas en rodajas y se cocinaban en una salsa de azúcar, vinagre, mantequilla y espesante hasta quedar bien cubiertas. El resultado combinaba dulzor y acidez, equilibrando el sabor terroso. Algunas recetas añadían ralladura de naranja o clavo. Su color intenso daba vida a mesas dominadas por tonos marrones. Muchos niños dudaban al principio, pero el glaseado conquistaba a más de uno. Además, era práctico. Las remolachas en conserva funcionaban perfectamente en invierno. Era un ejemplo de cómo se vestían las verduras para recibir invitados. El bizcocho de boniato con glaseado de canela era el centro de la mañana festiva antes de que el pavo entrara al horno. Las abuelas aprovechaban boniatos sobrantes, machacándolos en una masa espesa con especias y horneándolos en sartenes de hierro que creaban una base crujiente. El glaseado de azúcar, leche y vainilla se vertía en caliente para que se filtrara por dentro. No era un pastel de pastelería fina, sino un ejemplo de ingenio usando lo que había. Las familias se reunían alrededor de la mesa, cortando porciones generosas mientras el café burbujeaba. Los niños peleaban por las esquinas llenas de glaseado. Se mantenía jugoso durante días y representaba mucho más que comida, la capacidad de hacer especiales las mañanas con pocos recursos. Las manzanitas especiadas eran el adorno que transformaba una fuente normal en algo elegante. De color rubí y salpicadas de clavos, anunciaban celebración. Se cocían enteras en un almíbar de vinagre y azúcar con canela, clavo y pimienta de Jamaica, hasta quedar translúcidas. Luego se guardaban en frascos, mejorando con el tiempo. En Navidad se colocaban alrededor de asados y jamones como joyas comestibles. Su sabor agridulce y especiado acompañaba perfectamente las carnes. A veces se hacían en casa con fruta del jardín, otras se compraban. Los niños solían evitarlas, pero los adultos las consideraban esenciales. Incluso los tarros se regalaban, decorados con lazos. Eran arte de conservación, el otoño convertido en adorno invernal. El tocino salado frito con salsa sobre pan tostado era un desayuno contundente hecho con carne conservada. El tocino, curado para durar meses, se cortaba fino y se freía hasta quedar crujiente. La grasa resultante se usaba para hacer una salsa con harina y leche que se servía sobre tostadas. Aportaba calorías y energía en mañanas frías sin calefacción. Era económico y rendía mucho, estirando la carne para alimentar a muchos. Los niños aprendían a apreciarlo y los adultos valoraban su eficacia. Era comida honesta que demostraba que lo conservado también podía confortar. Las zanahorias glaseadas con azúcar moreno convertían una raíz común en un acompañamiento brillante. Se cortaban en rodajas y se cocinaban con mantequilla y azúcar hasta caramelizarse. Algunas recetas añadían zumo de naranja o canela. Quedaban tiernas, envueltas en un brillo ámbar que capturaba la luz. A medio camino entre verdura y desperte, eran populares entre los niños. Las abuelas protegían sus proporciones exactas como secretos familiares. Eran baratas y rendían mucho, pero desaparecían rápido de la mesa. Representaban el espíritu de las fiestas aplicado a ingredientes sencillos. ¿Y tú? ¿Qué plato navideño económico te devuelve los recuerdos más dulces?
Cuéntalo en los comentarios, compártelo con alguien que lo recuerde y suscríbete para no perderte más viajes nostálgicos al pasado.